Ahí está, ¿no? Entonces, como ya hablábamos, por lo menos viendo un pantallazo, podemos mencionar que las articulaciones de los miembros superiores, ¿no? Estas articulaciones que tienen que ver con los miembros superiores están la articulación de la clavícula y la escápula, la articulación del hombro, la articulación del codo, la articulación radiocubital distal, la articulación radiocarpiana y la articulación de la mano. Todas estas articulaciones son articulaciones sinoviales propiamente, ¿no? Son articulaciones sinoviales como tal. Estas articulaciones sinoviales de comienzo sabemos que prácticamente van a tener una gran cantidad de movimientos. Estas articulaciones, la primera articulación que vamos a mencionar es la articulación entre la clavícula y la escápula. Aquí está el hueso de la clavícula y aquí está la escápula, ¿no? Formando la articulación en sí. Esta articulación entre la clavícula y la escápula se llama acromio clavicular. Esa es la primera articulación que hay. La articulación acromioclavicular entre lo que es el acromión de la escápula y lo que es la parte acromial de la clavícula. Y aquí vamos a encontrar dos ligamentos. Entonces la escápula y la clavícula se mantienen unidos prácticamente por dos ligamentos que serían el ligamento trapezoideo y el ligamento conoideo. Este es el ligamento trapezoideo, este de aquí atrás es el ligamento conoideo. La suma de los dos ligamentos hace que se forme un ligamento conocido, ¿no? Conocido como, en este caso, ligamento conocido como ligamento córacoclavicular, ¿no? Así también se llama, ligamento córacoclavicular. Las articulaciones acromioclaviculares, ya nos está hablando de la primera articulación que es entre la clavícula y lo que es el omóplato o escápula, y esta articulación une lo que es el acromión de la escápula, que es este hueso de aquí atrás, que es posterior, y lo va a unir con lo que es la clavícula, que es un hueso anterior y superior a lo que es la primera costilla. Es un tipo de articulación plana, es un tipo de articulación sinovial que tiene movimiento, en la cual vamos a poder observar lo que es la superficie articular de tanto la clavícula como de la escápula, y va a tener superficies articulares de superficie acromial y la superficie clavicular. Los medios de unión que va a mantener unido a esta articulación están la cápsula articular, que recordemos que la cápsula articular no es nada más ni nada menos que está formado por dos tejidos, ¿no? Por un lado tiene la membrana sinovial, que es el que forma el líquido sinovial, y por fuera de la membrana sinovial está la cápsula fibrosa, que es un medio de unión, ¿no? Que mantiene unido a lo que es esta articulación acromioclavicular. Luego están los ligamentos acromioclaviculares, que no tenemos que confundir con este ligamento coracoclavicular, ¿no? Los ligamentos coracoclavicular son estos dos, es el ligamento trapezoideo y el ligamento conoideo. El ligamento de esta articulación acromioclavicular prácticamente es entre lo que es el acromión y la clavícula. Y por último tenemos al disco articular, ¿no? Que es un fibrocartílago. Y por último la membrana sinovial, que ya sabemos que es parte de la cápsula articular como tal. Esta articulación acromioclavicular entre la clavícula y la escápula, ¿no? Escápula, clavícula, y es parte de esta porción de la clavícula que es el extremo acromial y lo que es el acromión, que es la prolongación de lo que es la espina, ¿no? De la espina prácticamente de la escápula, ¿no? La espina de la escápula como tal. El acromión es parte de la espina, ¿no? Es la parte lateral de la espina en este caso. Entonces, si hablamos de lo que es la superficie articular, ahí podemos ver, estas superficies articulares son casi ligeramente planas, son estas de aquí, elípticas, se encuentran prácticamente alargadas de anterior a posterior y un poco
de medial a lateral, ¿no? Esas son las características que tiene estas superficies articulares, tanto esta superficie articular de la escápula y de la clavícula propiamente. Ambas superficies están revestidas por fibrocartílago. Aquí vamos a encontrar fibrocartílago que va a ayudar a que se mantenga unida esta articulación sinovial propiamente. Luego, cada una de las superficies articulares tiene sus propias características. La superficie acromial, ¿no? En este caso, está tallada en forma de bisel. ¿Qué quiere decir? Está cortado, si ustedes quieren, en forma sesgada, ¿no? Está tallada en forma de bisel a expensas de su cara superior del acromión y se halla orientada superior y medialmente, ¿no? Esta es esta carita de aquí, esta superficie acromial. Luego la superficie clavicular, que se va a encontrar en el extremo acromial de lo que es propiamente la clavícula, presenta una orientación inversa y se apoya sobre la superficie acromial, en este caso. Hasta ahí va bien. Continuando, la articulación acromioclavicular ya sabemos que va a tener medios de unión, entre ellos está la cápsula articular. Recordemos que este está formado por dos tipos de tejidos, un tejido fibroso, una cápsula fibrosa que ayuda a mantener a lo que es la articulación, y también tiene una membrana sinovial, pero más en el interior, ¿no? A su vez, otro medio de unión es el famoso ligamento acromioclavicular. Este ligamento va a ir de lo que es este acromión a la clavícula, ahí, este ligamento acromioclavicular. También podemos mencionar que el ligamento es prácticamente la definición de un tejido conectivo denso regular que va desde un hueso a otro hueso. Y luego tenemos un disco articular, que este disco articular no es nada más ni nada menos que un fibrocartílago que adopta las superficies articulares y se inserta en la base de la cápsula articular. ¿Para qué sirve estos discos articulares que están formados por fibrocartílagos? Primeramente, para que dos estructuras que no encajan perfectamente puedan encajar. Entonces, gracias a estos discos articulares de fibrocartílago, podemos nosotros, ¿no? Podemos nosotros mencionar de que hay un encaje perfecto entre lo que es el acromión y la clavícula, gracias a estos discos articulares. Esa es su función principal de los discos articulares. Aparte de dividir la cavidad sinovial en dos, aparte de redistribuir el líquido sinovial, y entre su principal función es que va a hacer que dos estructuras que no encajaban perfectamente ahora puedan encajar de forma adecuada. También los discos articulares siempre se unen o se pegan a la cápsula articular, siempre están pegados, ¿no? De la manito. Y la membrana sinovial tapiza la parte interna de lo que es la cápsula articular, y esta membrana sinovial ya sabemos que sirve para formar líquido sinovial. Y estos líquidos sinovial prácticamente tiene como función principal nutrir a lo que es el cartílago articular propiamente. El ligamento coracoclavicular tiene que ir desde la apófisis coracoide a lo que es la clavícula. Es ligamento coracoclavicular. Ahí lo tenemos. Este ligamento coracoclavicular se puede dividir en el ligamento trapezoidal, así se llama, y el ligamento conoideo, ¿no? Dos ligamentos. Ahí está. Ligamento trapezoidal y ligamento conoideo. Forma el ligamento coracoclavicular. Ojo, la suma de estos dos ligamentos hace que se forme el ligamento coracoclavicular, ¿no? Ahí está, el trapezoideo y el ligamento conoideo. ¿Cuál es su función de este ligamento coracoclavicular? La función del ligamento coracoclavicular tiene que ver con prácticamente los movimientos de deslizamiento limitados. O sea, gracias a estos ligamentos prácticamente se impide que la articulación pueda sufrir una luxación. Este ligamento tiene un origen inferiormente en el tercio posterior de la apófisis coronoidea, ¿no? Ahí se inserta, se origina,
¿no? En la apófisis coronoidea, que es esta coronoidea, y su inserción va a terminar en la línea trapezoidea de lo que es la clavícula. Esto hablando del ligamento trapezoideo propiamente. Y del ligamento conoideo, de este de aquí, de este ligamento interno, su origen es insertarse en lo que es el codo de la apófisis coronoidea y va a ir hacia su inserción, que sería el tubérculo conoideo de la clavícula, ¿no? Ahí están los dos ligamentos que forman al ligamento córacoclavicular propiamente. Los ligamentos propios de la escápula. Si hablamos de estos ligamentos propios de la escápula, vamos a ver, su mismo nombre ya también nos dicta, ¿no? Ligamentos propios de la escápula. ¿Qué quiere decir? Que son ligamentos que van a tener origen, ¿dónde? Tendrían que tener origen en la escápula como tal. Tenemos al ligamento coracoacromial, de la apófisis coracoide al acromión, ahí está. Luego tenemos el ligamento transverso superior de la escápula y luego tenemos el ligamento transverso inferior de la escápula. 3 ligamentos. El ligamento coracoacromial entre la coracoides, aquí está, coracoides con lo que es el acromión. Su origen, por su vértice, se va a originar ¿dónde este ligamento? Se va a originar en el vértice del acromión y se va a insertar en la base, ¿no?, de lo que es la apófisis coracoides, ¿no? Esta es la apófisis coracoides, ¿no? Ahí está, este es el ligamento. El ligamento transverso superior de la escápula. Este ligamento transverso superior de la escápula es este de aquí, este pequeñito de aquí, ¿no? Es este de aquí, el cual se extiende en el extremo propiamente a lo largo de la escotadura de la escápula. Este de aquí abajito de la escotadura de la escápula. Este es el ligamento supra o ligamento transverso superior, ¿no? Ahí está. Que se encuentra por encima de la escotadura escapular. Y a su vez la escotadura escapular se encuentra en lo que es el borde superior de la escápula. Luego tenemos al ligamento transverso inferior de la escápula, que se va a originar en el borde lateral de la espina de la escápula, ¿no? Borde lateral de la espina de la escápula, pero ya sabemos que la espina de la escápula es posterior, se tendría que encontrar atrás, esto es anterior, y se va a insertar en el reborde posterior de la cavidad glenoidea, ¿no? Su origen y su inserción de los 3 ligamentos propios que tiene la escápula. Hasta ahí. Y ya sabemos que la membrana sinovial sirve para formar líquidos. Si hablamos de la articulación del hombro, es una articulación esferoidea, ¿no? De entrada, la articulación del hombro es una articulación esferoidea, también llamado enartrosis. Propiamente es una articulación muy móvil. También esta articulación esferoidea, al ser una enartrosis, es una diartrosis, ¿no? Prácticamente, y permite una gran variedad de movimientos. Entre sus superficies articulares, ¿quiénes son los que van a permitir la articulación entre lo que es esta articulación del hombro, o también llamada articulación glenohumeral? Entonces, ¿quiénes participan? La cabeza del húmero, es importante, con lo que es la cavidad glenoidea de la escápula. Ahí está. Esta es la escápula, esta es la cabeza del húmero, esta es la cavidad glenoidea. ¿Dónde se encuentra la cavidad glenoidea de lo que es prácticamente la escápula o el omóplato? La cavidad glenoidea se encuentra en el borde lateral de la escápula. La cabeza del húmero se orienta siempre hacia superior, medialmente y posteriormente. Está prácticamente revestida por cartílago hialino, que es el cartílago articular, en la que se encuentra la fosita supratubercular y el ligamento glenohumeral superior. Hasta ahí no hay ningún problema. La cavidad glenoidea es
o tiene una forma ovalada, irregularmente excavada. ¿Qué quiere decir? Que no es muy excavado si lo comparamos con el acetábulo, ¿no? No es muy excavado en este caso, ¿no? No es excavado que digamos. Entonces es ligeramente excavado, es irregularmente. Aquí otro dato que podíamos mencionar sobre la cavidad glenoidea es que necesita prácticamente el rodete glenoideo, que no es nada más ni nada menos que un disco o un menisco que prácticamente está formado, este rodete, por fibrocartílago, que tiene como objetivo ampliar la cavidad glenoidea propiamente, ¿no? Entonces en el centro también se va a encontrar lo que es el tubérculo glenoideo propiamente. Aquí podemos ver, esta es la cavidad glenoidea, no es tan profunda que digamos, ya por fuera se encuentra el rodete, ¿no? Glenoideo, que es un fibrocartílago. El rodete glenoideo es un anillo, miren, de fibrocartílago que se adapta. Primeramente, el rodete igual o su similar a un disco o menisco. Propiamente, este rodete es de fibrocartílago y por ende sirve. Y uno le preguntará, ¿y para qué nos sirve? Nos sirve para que dos estructuras que no encajan perfectamente puedan encajar, ¿no? Hasta ahí va bien. Que adaptan exactamente, miren, la cavidad glenoidea con la cabeza del húmero. Ya nos ha dicho que van a adaptar exactamente, en este caso, para que la cabeza de lo que es el húmero encaje en la cavidad glenoidea propiamente, ¿no? Hasta ahí no hay mucho problema, ¿no? En este caso, o donde nos podríamos perder. A su vez, este rodete glenoideo va a tener prácticamente tres, ¿no? Va a tener, en este caso, va a tener tres caras. Una cara periférica, una cara articular y una cara adherente. Si hablamos de su cara articular y su cara periférica y adherente, sabemos que va a estar compuesto por fibras propias, ¿no? Por fascículos y por fibras musculares como tal. Los medios de unión, ¿cuáles son? La cápsula articular. Recordemos, la cápsula articular prácticamente ¿para qué sirve? Si uno se pone a pensar, ¿no? La querida cápsula articular ya sabemos que va a ser como una manga, como se puede ver en la imagen, es una manga que forma lo que es la cavidad sinovial. Prácticamente está formada por dos capas, una la membrana sinovial, que es la que forma el líquido sinovial, y una capa fibrosa externa, ¿no? Por fuera, que prácticamente tiene la función de proteger a la articulación, ¿no? Entre sus funciones particulares que tiene esta cápsula articular. Su inserción escapular, ¿dónde va a ir? ¿Dónde se va a insertar a nivel de la escápula? Va a insertarse en lo que es la cara periférica del rodete glenoideo, ahí está, ¿no? Parte próxima del rodete óseo de la cavidad glenoidea. Entonces se origina ahí, ¿no? En esta parte de la cavidad glenoidea como tal. Luego va a ir a su inserción a la parte de lo que es la parte humeral, ahí podemos encontrar, ¿no? La parte humeral en la región superior, dice, del cuello anatómico. Recordemos que el extremo superior de lo que es el húmero va a estar formado por cabeza, por un cuello anatómico, tiene al tubérculo mayor, que siempre es lateral, luego tiene al tubérculo menor, que es prácticamente anterior, y se va a insertar en el cuello anatómico. No confundir con el cuello quirúrgico, que es la parte que se encuentra por debajo de los dos tubérculos y es prácticamente el lugar donde mayormente tiende a fracturarse, ¿no? Entonces la inserción de esta cápsula articular va a ir a la región superior del cuello anatómico, ¿no? Superior a los tubérculos e inferior a la cabeza, en este caso. Los ligamentos que vamos a encontrar en esta articulación, tenemos a los ligamentos coraco-humeral, tenemos al ligamento coraco-glenoideo. Su mismo nombre, coraco-humeral, desde la coracoides al húmero. El coraco-glenoideo es prácticamente
un ligamento que se va a encontrar nada más y nada menos que en la escápula, ¿no? Por eso se llama coracoglenoideo. De la coracoides a la cavidad glenoidea. El otro es coracohumeral, de la coracoides, de la apófisis coracoides, que sería esta, a lo que es el húmero. El ligamento coracohumeral tiene un origen, ¿no? Se va a originar en el borde lateral de la apófisis coracoides, lo cual luego se va a ir a insertar por medio de dos fascículos en el tubérculo mayor y el tubérculo menor. Ahí está el tubérculo mayor y el tubérculo menor. Miren a dónde va a llegar, al tubérculo mayor y al tubérculo menor. Su cara superior está en contacto con las bolsas subacromiales. ¿Qué son las bolsas subacromiales? Son las famosas bolsas sinoviales, que en su interior se encuentra líquido sinovial y tiene como función proteger a una articulación. Estas famosas bolsas sinoviales se encuentran entre hueso, piel, hueso, músculo, hueso ligamentos propiamente, o hueso tendones, con el objetivo de proteger a la articulación. Hay un ligamento transverso, que ese se origina prácticamente en el labio interno del canal bicipital del húmero y se va a insertar en el labio externo del canal bicipital del húmero. Este ligamento transverso, ¿no? Ahí está, este ligamento es este de aquí. Este ligamento transverso va a ir prácticamente ¿de dónde? Va a proteger, aquí está, nada más ni nada menos que a una raíz del músculo bicipital, ¿no? Del músculo bisebraquial, si quieren, ¿no? Entonces es este ligamento del músculo bisebraquial. Por aquí va a subir una de sus raíces, ¿no? Y aquí está este ligamento transverso. Es netamente humeral, ¿no? Es prácticamente un ligamento que une un labio, ¿no? De lo que es el canal bicipital o surco intertubercular, que lo va a unir con el otro labio, en este caso, para formar este ligamento transverso. Luego tenemos el ligamento coracoglenoideo, que es prácticamente de la coracoides a lo que es la cavidad glenoidea, y tiene un origen que es en la parte posterior del borde lateral de la apófisis coronoides, y su codo y su inserción es en el rodete glenoideo, ¿no? Es netamente también, este ligamento es netamente de la escápula, ¿no? Es un ligamento de la escápula. El transverso es un ligamento netamente humeral, y el único que une escápula y húmero es el ligamento coracohumeral como tal. Otro ligamento que podemos llegar a mencionar es el ligamento glenohumeral. Ya de entrada también, ¿no? Prácticamente nos estamos refiriendo ¿a quién? A la cavidad glenoidea, en este caso, y al húmero, ¿no? Este ligamento glenohumeral van a ser tres. Tenemos al ligamento glenohumeral superior, al ligamento glenohumeral medio, al ligamento glenohumeral inferior. El ligamento glenohumeral superior tiene un origen, ¿no? Se va a originar. Estos tres ligamentos tenemos al glenohumeral superior, que es este de aquí. Luego tenemos al glenohumeral medio, que es este de aquí, y este sería el glenohumeral inferior, ¿no? Ahí están los tres, naciendo de lo que es el rodete, ¿no? El rodete glenoideo, que es un fibrocartílago. Entonces el glenohumeral superior, este de aquí, prácticamente se origina en la parte superior del rodete glenoideo y del cuello de la escápula, y se va a ir a insertar en el cuello anatómico y el tubérculo menor en este caso. Si hablamos de el ligamento glenohumeral medio, también se origina, miren, del rodete y el cuello de la escápula anterior a la inserción del ligamento glenohumeral superior. ¿Y a dónde va a ir? Va a ir a insertarse este ligamento glenohumeral medio a la parte inferior del tubérculo menor. Y luego el ligamento glenohumeral inferior, que sería este de aquí, que se va a originar en la parte inferior del rodete glenoideo, ¿no?
Ahí como se puede ver, ahí está el rodete, fibrocartílago, se origina en la parte inferior también de la cavidad glenoidea y se va a ir a insertar, en este caso, en la parte inferior del tubérculo menor, de el húmero como tal, en este caso. Se va a formar prácticamente dos agujeros. Aquí tenemos uno y aquí tenemos el segundo agujero. Prácticamente son de forma triangular, como se puede ver. Miren, estos son el agujero oval, ¿no?, de Whitbread, y este sería el orificio subcoronoideo. Ahí está, este de aquí, ¿no? El agujero oval es de forma triangular. Qué raro, ¿no? Le llaman agujero, pero es de forma triangular. Está comprendido entre los límites del ligamento glenumeral superior, que sería este. Luego tenemos el ligamento glenumeral medio, que es este, y este es el inferior. Superior, medio, inferior, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentra el agujero oval o de Whitbread? Se va a encontrar entre el ligamento superior, ahí está, y el ligamento medio. Por este orificio va a pasar prácticamente, ¿no? Y por este orificio, ahí podemos ver, es este de aquí, ahí lo tenemos, se comunica con las bolsas subtendinosas del músculo subescapular. El otro orificio es este de aquí, es el subcoronoideo, aquí está. Y este ya sabemos que se va a encontrar entre el ligamento glenohumeral medio, que sería este, y el ligamento glenohumeral inferior, es este, que permite la comunicación de la cavidad glenoidea con las bolsas sinoviales subcoronoideas propiamente. Ahí están, ¿no?, los dos agujeros o triángulos que se forman gracias prácticamente a los ligamentos glenohumerales propiamente. Hablando de los músculos, también son parte de los que va a unir este tipo de articulación. Por un lado tenemos a los músculos y a los tendones periarticulares, que quiere decir que se va a encontrar por fuera, ¿no?, pero se llaman peri, ¿no? Se encuentran prácticamente por fuera de la articulación. Tenemos superior y posteriormente, ahí están los diferentes músculos, los tendones de los músculos supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor, ¿no? Entonces hay músculos prácticamente que van a, ahí está, estos músculos que van a estar en la articulación del hombro. ¿Cuáles son? Los músculos supraespinoso, que se encuentran en la fosa supraespinosa. Luego tenemos los músculos infraespinosos y el redondo menor como tal, ¿no? Ahí están los tres músculos. Anteriormente también está lo que es el músculo subescapular, pero esto se encuentra en la parte anterior. Por aquí tendría que encontrarse el músculo subescapular y la cabeza larga del músculo bisebraquial, que es este, ¿no? La cabeza larga. La cabeza larga del músculo bisebraquial prácticamente va a pasar por el surco bicipital y va a estar recubierta por el ligamento transverso, ¿no? El ligamento transverso a ese nivel, en este caso. Los músculos podemos mencionar, tenemos por un lado al músculo subescapular, que se va a originar en la fosa subescapular y su inserción es en el troquín del húmero. Es un músculo aductor del brazo como función y rotación medial del húmero como tal. En otro lado tenemos a los infraespinosos, ¿no? Pero este dibujito no debería ser ahí, porque infra quiere decir abajo, ¿no? Infraespinoso. Y el de arriba es el supra. Este está mal el dibujito, ¿no? Entonces el origen de los infraespinosos es en la fosa infraespinosa. Tendría que ser a este nivel. Y su inserción es el troquín o troquínter del húmero. ¿Qué movimiento produce? Aducción, rotación externa del brazo. Si vamos a los músculos supraespinosos, ahí podemos ver, pero este es el dibujo de este, ¿no? El supraespinoso debería salir por aquí encima. Se encuentra en la fosa, se origina en la fosa supraespinosa de la escápula y se va a insertar en el troquínter del húmero.
en un tubérculo, el cual produce abducción del brazo como tal. Y el redondo menor, ahí lo podemos ver, este sí es el músculo correspondiente, se origina en la pared lateral de la escápula, o sea en el borde lateral, no la pared, se origina en el borde lateral de la escápula, y su inserción en ese es en el troquínter del húmero. ¿Qué movimiento va a producir? Aducción del antebrazo y rotación externa del brazo. Ahora, para recordar, ¿qué quiere decir aducción? Va a hacer que el brazo se pegue al cuerpo. Eso es aducción. Abducción o abducción, ¿no? ¿Qué es lo que hace el supraespinoso? Es que los brazos se alejen, ¿no? Se alejen de lo que es el cuerpo, ¿no? Eso para recordar. La membrana sinovial es una membrana que se encuentra tapizando por dentro de lo que es la cápsula articular. Esta membrana sinovial cubre lo que es la cara profunda de la cápsula articular hasta la inserción de las superficies óseas. Un dato también importante de la membrana sinovial es prácticamente que va a formar el líquido sinovial. Y el líquido sinovial como tal es muy importante en la función, nada más ni nada menos, de nutrir, retirar los desechos de lo que es el cartílago articular, que es un tipo de cartílago hialino. Las bolsas sinoviales periarticulares, ahí se pueden observar las 4 bolsas que tiene, y estas son las bolsas subtendinosa del músculo subescapular, la vaina tendinosa, que es un tipo de bolsa pero en forma de tubo que protege a el tendón, la vaina tendinosa intertubercular, y las bolsas subdeltoideas o subacomial en este caso. Si hablamos de las bolsas subtendinosas del músculo subescapular, se va a encontrar entre la cápsula articular y la parte superior del tendón del músculo subescapular propiamente, ¿no? Ahí podemos ver a estas bolsas tendinosas. Si hablamos de la vaina tendinosa intertubercular, recordemos que cuando se habla de vaina, ya se va a encontrar protegiendo al tendón como tal. Envuelve, ahí está, a lo que es el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial en su surco intertubercular. El término surco intertubercular es al surco que hay entre el tubérculo menor y el tubérculo mayor, o el troquín y troquínter, ¿no? Es estos que se encuentran en el extremo proximal del húmero. Ese es el surco, también conocido el surco intertubercular como surco bicipital, ¿no? También podemos ver aquí en esta imagen, a modo de aprovechar y recordar, ahí está el ligamento transverso, es este, ligamento transverso humeral, ¿no? Y luego tenemos las bolsas subdeltoideas, en este caso, que se encuentran en la parte superior de la articulación, inferiormente a lo que es la bóveda acromiocoronoidea y el músculo deltoides propiamente, ¿no? Y es este, ahí está. Y la bolsa subtendinosa del músculo infraespinoso sería la cuarta bolsa que hay en la articulación del hombro propiamente. Cuando hablamos de la parte mecánica tenemos que hablar del movimiento. Entonces la mecánica habla prácticamente de la adaptación de las superficies articulares de nuestra articulación del hombro. Entonces se está refiriendo, ¿no?, la parte mecánica al movimiento. ¿Qué tipo de movimiento realiza? Entonces la adaptación de las superficies articulares está garantizada ¿por quién? Por la forma que tienen los huesos y qué tipo de movimiento. Entonces, la superficie articular tiene que ver con la presión atmosférica, tiene que ver con la tonicidad de los músculos periarticulares, tiene que ver con la cápsula articular
y los ligamentos periarticulares. Pero si recordamos lo que en su momento ya habíamos visto, ¿no? Si recordamos en su momento, es que todo tiene que ver con la flexibilidad. ¿No? Cualquier articulación, si tiene mayor flexibilidad, va a tener menos fuerza. Y si tiene menor fuerza, prácticamente, al tener menor fuerza, ¿qué es lo que va a ocasionar? Que haya movimiento. Entonces, los movimientos que realiza la articulación del hombro son flexión, extensión, abducción, aducción, rotación y circunducción. Los movimientos están combinados entre la articulación del hombro y la articulación de la cintura escapular. Podemos mencionar que hay movimientos de elevación y descenso de la escápula y la clavícula, movimiento de deslizamiento medial y lateral de la escápula y movimiento de rotación y balanceo de la escápula como tal. Ahí está, ¿no? Los diferentes movimientos que puede hacer nada más ni nada menos que la articulación del hombro, ¿no? Flexión, extensión, aducción, abducción, circunducción. Si el codo está flexionado, rotación interna, rotación externa. Ahora, cuando se combina la articulación del hombro con la articulación de la clavícula y la escápula, va a producir movimientos de la elevación de la escápula, depresión de la escápula, aducción, abducción de la escápula, rotación hacia arriba y rotación hacia abajo como tal. Hasta ahí la famosa articulación del hombro. Vamos con otra articulación, la articulación del codo, ¿no? Ahí podemos ver los componentes. Entonces, si hablamos solo de la articulación del codo, siempre vamos a ver el extremo distal de el húmero y vamos a ver la parte proximal del radio y el cúbito, ¿no? 3 huesos participan en esta articulación del codo, ¿no? Entonces, prácticamente aquí podemos ver al cóndilo capítulo, a lo que es la tróclea, ¿no? El cóndilo capítulo y la tróclea son del húmero, la cabeza del radio es del radio y la apófisis coronoidea, ¿no? Coronoides, y lo que es la escotadura troclear y el holocranión pertenecen al cúbito, formando la articulación de lo que es el codo. Es una de las articulaciones más complejas, ¿no? O es una de las articulaciones más estudiadas, más frecuentes, por el simple hecho de que siempre está, ¿no? Hay varias, no patologías, lesiones que pueden sufrir esas articulaciones. Entonces, si hablamos de las superficies articulares, ¿no? Ahí están, miren, superficies articulares. Por un lado tenemos las superficies articulares del extremo inferior del húmero. ¿A qué se está refiriendo? A la tróclea, ¿no? Que es esta de aquí. Ahí está la tróclea. Luego tiene al capítulo del húmero o cóndilo del húmero, ahí está, que es esta cabecita. Y luego tenemos al surco capítulo troclear, que sería este, ¿no? Hay un surco capítulo troclear, este de aquí, ¿no? Un surco, que es el que va a separar a lo que es el cóndilo de la tróclea. Si hablamos de la tróclea, que sería esta, la tróclea, presenta 2 vértices y una garganta. Un vértice, 2 vértices. Si hablamos del capítulo del húmero, se orienta anteriormente e inferiormente a la fosa radial. Otro dato, la tróclea del húmero siempre se va a articular con la escotadura troclear del cúbito. El capítulo o cóndilo se articula siempre con la cabeza del radio. Y luego el surco capítulo troclear, que es el que se encuentra para dividir, ¿no? Ahí está, entre dos, al cóndilo por un lado, que es medial, y la tróclea, que sería lateral. Está formado por un reborde lateral, en este caso de la tróclea, y un reborde medial del cóndilo o capítulo. Si hablamos de la parte del cúbito, tenemos la escotadura troclear del cúbito, que sería esta, es una estructura extensa, larga, que va desde la apófisis holocraniana a lo que es
la apófisis coronoides. Ahí está. Todo esto en forma de U es la escotadura troclear del cúbito. Forma de gancho tiene. Él va a presentar, ¿no? Tiene un proceso de poder presentar dos carillas, una carilla anterior ocupada por la cara superior de la apófisis coronoidea, que sería esta puntita de aquí. Esta es la cara anterior. Luego tiene una cara posterior donde se va a encontrar en la parte anterior de la apófisis holocraneana, ¿no? Dos caras articulares, esta y esta. La escotadura radial del cúbito es prácticamente una escotadura que se encuentra por debajo, ¿no? La escotadura radial del cúbito, que va a encontrar o va a ocupar la cara lateral de la apófisis coronoides para articularse con la cabeza del radio. Esta de aquí, a este nivel, tiene que estar esta escotadura radial del cúbito, a este nivel, para que la cabeza del radio pueda articularse con el cúbito, formando la articulación radiocubital proximal. Continuando, pero esta vez con la parte o la superficie articular del radio. Por un lado tenemos la fosita articular de la cabeza del radio. Ahí está toda la cabeza del radio. Y vamos a ver que hay prácticamente un ligamento conocido como el ligamento anular, ¿no? Esta es la famosa escotadura, aquí se puede ver. Esta es la escotadura radial del cúbito, esta de aquí. Y aquí va a tener un ligamento, que es el ligamento anular, para poder formar la articulación radiocubital proximal, ¿no? Este ligamento anular. El ligamento anular, ahí está, el ligamento anular del radio es para articular la cabeza del radio con lo que es en este caso, con lo que es el cúbito, ¿no? Ahí está, este es el ligamento, ahí está, ligamento anular. Ahí está el famoso ligamento anular como tal, ligamento anular. Entonces, este ligamento anular, ya su mismo nombre, es un tejido conectivo denso regular, prácticamente, que va a unir hueso con hueso. Es una banda fibrosa, como se puede observar. Se extiende de extremo a extremo, ¿no? A través de la cabeza del radio. Miren, va a bordear la cabeza del radio. Aquí se puede ver, ahí está. Aquí encaja perfectamente la cabeza del radio, en la cual este ligamento permite formar la articulación radiocubital proximal. La cara interna está relacionada, está refiriéndose a esta cara interna, está relacionado con el contorno de la cabeza radial. Su cara periférica, esta cara de aquí atrás, prácticamente está reforzada por otros ligamentos. Tiene una cara superior e inferior que presenta la continuidad con la cápsula articular. ¿A qué se está refiriendo? Miren, este es el ligamento anular. En la parte superior, ahí está, este sería el ligamento anular en su cara superior, ¿no? Que prácticamente va a continuar con lo que es la cápsula articular de esta articulación del codo. Medios de unión, si hablamos de medios de unión, tenemos que hablar de la famosa cápsula articular. Ahí está, la cápsula articular como tal. Y a dónde se va a insertar. Esta cápsula articular tiene una línea de inserción humeral, se está refiriendo a esta línea de aquí, a esta de aquí, en la cual se va a insertar anteriormente, que sería esta, posteriormente y lateralmente, ¿no? Entonces, anteriormente va a seguir lo que es el borde superior de la fosita coronoidea y radial, y alcanza lateralmente, ¿no?, al borde del cóndilo capítulo. Ahí está, ¿no? Esta es donde se va a insertar. Lateralmente lo va a hacer con la tróclea por un lado y por el capítulo por el otro lado. La tróclea es lateral y el capítulo no. El capítulo es lateral por el radio y la tróclea es medial por el cúbito en este caso, ¿no? A su vez, y ahí está. Esto en la parte anterior, ¿no? La parte anterior. Ahí está, en la parte anterior. Ya en la parte posterior, ya tiene que ver con la fosa holocraneana del húmero.
En la parte posterior va a haber un borde posterior del cóndilo, ahí está, es este, ¿no? Del cóndilo, ahí está, porque este lado de la tróclea, ahí está el borde posterior del cóndilo. Va a haber el surco capítulo troclear, va a haber en la cara posterior y el borde lateral de la tróclea. Entonces, fíjense, esto ya es la parte posterior, esto es lo anterior, ¿no? Ahí está la fosa, en este caso coronoidea, tenemos la fosa radial, ¿no? Que se encuentra pero en la parte anterior. Ahora en la parte posterior vamos a ver que lo que es la cápsula articular se va a insertar tanto desde lo que es la parte posterior del cóndilo capítulo a la parte posterior de lo que es la tróclea, ¿no? Ahí se puede ver. Y prácticamente en la fosa holocraniana. ¿Por qué la fosa holocraniana? Es posterior. Posterior. Es donde encaja la apófisis holocraniana del cúbito en este caso. La línea de inserción desciende hasta el fondo de la depresión angular entre la tróclea y el epicóndilo medial. La inserción anterobraquial. Entonces la inserción anterobraquial tiene que ver con el cúbito, a este lado, cerca de la escotadura radial y cubital, en las caras laterales y superior al holocráneo. En la cara inferior de la apófisis coronoides, entre el cuello del radio. Entonces la parte donde se va a insertar esta, en este caso, cápsula articular. Para entenderle mejor y ir recordando, la cápsula articular de lo que es la articulación del codo se va a originar en una parte anterior, como se puede ver, en una parte posterior, en este caso, donde se insertan la cápsula articular, ¿no? De lo que es la cápsula articular. Ahora aquí tenemos que tener algo un poco de cuidado, ¿no? Porque esta cápsula articular va a abarcar 3 huesos. Superiormente al húmero, inferiormente al radio y lo que es al cúbito. Ligamentos, tenemos el ligamento anterior, su origen, ¿no? Ligamento anterior. Este es el ligamento anterior ¿de quién? De la articulación del codo. El ligamento anterior tiene un origen superior que va desde la cara anterior de los epicóndilos mediales hasta el epicóndilo lateral y su inserción va al borde lateral de la apófisis coronoides, del cúbito, ¿no? Ligamento anterior. Luego tenemos el ligamento anterior oblicuo del codo, que sería este, ¿no? Prácticamente que va desde la cara anterior del epicóndilo medial hasta la cara anterior del ligamento anular. Por eso se llama oblicuo, ¿no? Ahí está. Es este ligamento oblicuo. Va a ir del epicóndilo de la tróclea, si ustedes quieren, es el epicóndilo medial, así también se llama, epicóndilo de la tróclea, ahí está, ahí. Y va a ir de forma diagonal oblicua a lo que es el ligamento anular que se encuentra en el radio. Recordemos que la tróclea siempre está en relación con el cúbito, o sea, es medial. De ahí se origina y va a ir prácticamente hacia el ligamento anular. Otros ligamentos que podamos mencionar, tenemos al ligamento colateral cubital, ¿no? Que es un ligamento propio de la articulación del codo, que se divide en 3 fascículos. Él es uno, pero se divide en 3 fascículos, ¿no? Que se pueden observar ahí. El fascículo anterior, ahí está, el fascículo medio y el fascículo posterior. El fascículo anterior prácticamente tiene un origen que es en la parte antero inferior del epicóndilo medial. Nuevamente, este epicóndilo medial es el de la tróclea, ¿no? Y se va a ir a insertar en la parte anteromedial de la apófisis coronoide. En otras palabras, el fascículo anterior del ligamento colateral cubital de la articulación del codo va a ir prácticamente de húmero a cóndilo, o mejor dicho, de húmero a cúbito, de húmero a cúbito. Los dos son parte del cúbito, los dos son en esa misma línea. El epicóndilo medial es la tróclea, ¿no? Y la apófisis coronoides es prácticamente del cúbito, esto es del cúbito.
El fascículo medio, miren dónde se origina, nuevamente en el mismo lugar, en el epicóndilo medial, que sería el de la tróclea, que sería del húmero, y se va a ir a insertar en el tubérculo conoideo de la cara medial de la apófisis coronoidea. También el fascículo medio prácticamente es un ligamento que va desde el húmero hasta lo que es el cúbito. Y el fascículo posterior, que sería este de aquí, que se va a originar en el epicóndilo medial. Recordemos que este epicóndilo medial tiene que ver con la tróclea, ¿no? Y se va a ir a insertar en lo que es la base del borde anterior, ¿no?, de la cara medial holocraniana. Los tres fascículos, o sea, el ligamento colateral cubital, como su mismo nombre dice, es un ligamento medial. Los tres fascículos se originan en el húmero y los tres van a ir hacia el cúbito. Los dos primeros, el ligamento o fascículo anterior y el fascículo medio, son anteriores. Y el fascículo posterior, como su mismo nombre, es posterior. En este caso. Ligamento radial, ya de entrada su mismo nombre nos está diciendo que este ligamento va a ir del húmero, tendría que ir del húmero al radio, del húmero al radio, del húmero al radio. Pero hay una excepción en este ligamento, y ese quizás sea el que nos puedan preguntar, ¿no? El ligamento radial tiene tres fascículos, anterior, medio y posterior. El fascículo anterior se va a originar en la parte antero-inferior del epicóndilo lateral, o también llamado epicóndilo radial, porque este tiene que ver, epicóndilo lateral es el que se encuentra por encima del cóndilo o capítulo, es lateral ¿no? Su inserción se va a insertar en el extremo anterior de la escotadura radial del cúbito. Esta escotadura radial del cúbito no es que sea del cúbito, sino es prácticamente una escotadura que permite que se forme la articulación entre el cúbito y el radio, ¿no? Entonces, esta de aquí, ahí miren, ya no cumple esa regla, pero decir ligamento colateral radial es porque va a pasar por ahí, es este. Va a ir directamente a la escotadura radial del cúbito. Entonces, este fascículo anterior va desde lo que es el húmero al cúbito. Ojo con eso. El fascículo medio se origina ¿dónde? En el borde inferior del epicóndilo lateral. O sea, el epicóndilo que se encuentra por encima del cóndilo o capítulo del húmero. Se va a ir a insertar en la parte posterior de la escotadura radial del cúbito. Este también va a ir hacia la escotadura radial del cúbito. O sea, el fascículo medio igual se origina en el húmero, pero se inserta en el cúbito. Y el fascículo posterior se va a originar en la parte posterior del epicóndilo lateral y se va a ir a insertar en lo que es el borde lateral holocraneano. Y esto es lo interesante, ¿no? Y esto quizás nos puedan preguntar en un examen de admisión. ¿Por qué? Dice ligamento colateral radial, pero si dan cuenta, este ligamento solo se llama así porque nace en la parte lateral de la articulación del codo, pero se origina en el húmero y se inserta en el cúbito, al igual que estos, pero los ligamentos colaterales cubitales son propios de la articulación del codo entre el húmero y el cúbito. En cambio, los ligamentos colateral radial no. Solo es por su ubicación que se llaman ligamentos colaterales radiales. Si hablamos de los ligamentos posteriores, por un lado tenemos al fascículo húmero holocranianos, oblicuos, al fascículo húmero humerales y al fascículo holocranianos verticales, ¿no? Estos son ligamentos posteriores a la articulación del codo. El fascículo húmero holocranianos oblicuos, que va desde el borde lateral de la fosa holocraniana hasta el borde del vértice del holocranión. El fascículo
o mejor dicho, el fascículo humero-humerales, que va desde el borde de la fosa holocraniana a lo que es el otro borde. Recordemos que esta fosa holocraniana es esta de aquí. Aquí no se puede ver, aquí tampoco, aquí tampoco. Y es esta fosa de aquí. Y ese ligamento húmero-humeral va de aquí a aquí. Ahí. ¿No? Va de borde a borde de la fosa holocraniana. ¿Por qué se llama ligamento en este caso? ¿O por qué le llamamos a este fascículo humero-humerales? Porque va a ir de un borde de la fosa holocraniana, que es parte del húmero, va a ir al otro borde de la fosa holocraniana del mismo húmero. Por eso se llama fascículo húmero-humerales. Y luego tenemos los fascículos holocranianos verticales, que va desde la parte superior de la fosa hasta lo que es el vértice del holocranon en este caso. Ahí está. Ligamento cuadrado. Este ligamento cuadrado prácticamente está relacionado con el ligamento propiamente anular, ¿no? Está el ligamento anular, en la cabeza del radio, pero este ligamento cuadrado es este de aquí, ¿no? Que también sirve para unir y mantener la articulación radiocubital proximal. Entonces, por un lado tenemos al ligamento cuadrado, este de aquí, que se extiende desde el borde inferior de la escotadura radial hasta la parte medial del cuello del radio como tal, ¿no? Ahí podemos ver. Luego sabemos que va a estar formado por tres clases de fibras. Las fibras radiocubital, luego tenemos las fibras transversales o anular transversal y las fibras del ligamento anular del radio. Tres tipos de fibras. La radiocubital, que forma la zona medial del ligamento, que es entre el radio y el cúbito. Luego tenemos las fibras del ligamento anular, son estas que se van a ir a unir al ligamento anular prácticamente. ¿Para qué? Para ayudar a que la cabeza del radio se mantenga pegado a lo que es nada más ni nada menos que la escotadura cubital del radio, formando la articulación radiocubital proximal. Los tres fascículos. Y la membrana sinovial, no hay cómo podamos perder nuestro tiempo. La membrana sinovial es la que va a tapizar por dentro de la cápsula articular. Esta membrana sinovial prácticamente es la que permite secretar líquido sinovial. Está formada solo por tejido conectivo areolar. Y propiamente podemos ver que esta membrana sinovial tiene sus propias particularidades, ¿no? Tiene una parte anterior, ahí que se ve la parte roja, y tiene una parte posterior también, ¿no? Está anterior y posterior. Esto en relación a la articulación del codo. La membrana presenta en ciertos momentos acúmulos adiposos, y eso tampoco tendremos que exaltarnos. ¿Por qué razón? Porque la membrana sinovial, al tener al tejido conectivo areolar de mano, va el tejido conectivo areolar acompañado siempre del tejido adiposo. Siempre. O sea, siempre cuando ustedes vean que hay tejido conectivo areolar, siempre piensen que va a estar acompañado del tejido conectivo adiposo. Entonces va a haber partes de acúmulos adiposos, franjas sinoviales que están destinadas a llevar espacios vacíos, ¿no? Que se producen por el movimiento de esta articulación, que recordemos que es un tipo gínglimo. Los movimientos que produce o la mecánica que produce esta articulación del codo es flexión y extensión, no hay más. Entonces, en la mecánica de este movimiento son movimientos de extensión, flexión de la articulación, en este caso del codo. Puede llegar a producir movimientos de pronación y supinación con la cabeza del radio, que ese es un movimiento importante. Y luego también otro movimiento que puede llegar a producir
esta articulación del codo tiene que ver cuando está flexionado en rotación medial y rotación lateral, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los movimientos de pronación, que quiere decir las palmas hacia atrás, claro, y supinación, que quiere decir las palmas hacia adelante, tienen que ver con movimientos que están relacionados nada más ni nada menos con la cabeza del radio, ¿no? Propiamente. Articulación radiocubital distal. Hablando de la articulación radiocubital distal, superficies articulares, ya sabemos que cuando hablamos de la articulación radiocubital es entre el radio y el cúbito, pero esto a nivel distal. ¿Qué quiere decir? Entre la cabeza del cúbito y la apófisis distal del radio. Entonces va a tener carillas articulares, circunferenciales, articulares. Primero, la cabeza del cúbito, ahí está, es redondeada, es la parte lateral del contorno de la cabeza, sí, ahí está. Es de la cabeza, a este lado es medial, a este lado es lateral. Es la parte lateral del contorno de la cabeza. Se articula con la escotadura cubital del radio, que sería esta escotadura cubital del radio, prácticamente formando la articulación radiocubital distal. Hay carillas inferiores que corresponden al disco articular. El famoso disco articular sirve prácticamente para articular lo que es el radio con los metacarpos. O mejor dicho, el radio con los carpos, no con los metacarpos. El radio con la hilera proximal de los carpos. También hay una cresta que separa estas dos carillas. Ahí miren, esto es en el radio. Aquí hay dos carillas, va a separar esta cresta y que va a encajar en la escotadura cubital del radio lateralmente con el disco articular inferiormente. Ahí podemos ver, ¿no? Ahí está esta cresta, ahí están las dos carillas, prácticamente esta es la escotadura radiocubital propiamente, o escotadura cubital del radio, así también se llama, escotadura cubital del radio, que permite la articulación radiocubital distal como tal. La escotadura cubital del radio, nuevamente es esta, situada en la cara medial del extremo inferior del radio, se adapta a la convexidad de la circunferencia de la cabeza del radio. En otras palabras, esta escotadura cubital del radio es esta, que recibe ¿a quién? A la cabeza del cúbito. ¿Dónde? En el extremo distal propiamente de estos dos huesos, o el extremo distal del antebrazo. Los discos articulares, primero de entrada, este disco articular es el de aquí. Por eso es que se dice que prácticamente el cúbito jamás se articula con lo que son los carpos. El cúbito no lo hace, sí o sí lo hace el radio. Y este disco articular es fibrocartílago. Es una lámina fibrocartilaginosa de forma triangular, horizontal, que se encuentra situado entre el cúbito y los carpos, como se ve en la imagen, y también va a tener una cara superior y una cara inferior. Ahora, siempre los discos articulares siempre tienen que ir. ¿Dónde? Siempre van a ir a insertarse o pegarse a la cápsula articular. Siempre. Su origen de este disco articular da en el vértice de la escotadura que separa la cabeza del cúbito y la apófisis estiloides. Cubre la cara lateral de dicha apófisis. Esta, miren, el apófisis estiloides, y aquí está la escotadura cubital del radio. Entonces, ¿de dónde a dónde va? Desde la escotadura cubital del radio a la apófisis estiloides. Y se va a insertar en la base, en el borde inferior de la escotadura cubital del radio como tal. ¿Tiene dos caras? Sí, una superior, una inferior. La superior es la carilla que se va a ir a articular con la cabeza del cúbito, y la inferior se va a articular con los huesos semilunar y piramidal. Nada más. Tiene un borde, el borde anterior y el borde posterior, que están unidos a la cápsula articular, y los ligamentos articulares radiocubital distal y radiocarpiana como tal. No hay más, ¿no? Si hablamos de los medios de unión, siempre vamos a hablar del disco articular, de la cápsula articular.
Pero ya hemos visto a este famoso disco articular. Recordemos que ese disco articular es este. Ahí está, ¿no? El disco articular. Es el principal medio de unión, pero el disco articular es el principal medio de unión de los extremos inferiores del radio y el cúbito. Gracias o por culpa del disco articular, jamás vamos a ver una articulación entre cúbito y carpos. La cápsula articular ya sabemos que es un tejido conectivo fibroso que se va a insertar en los bordes anteriores, posteriores de los discos articulares y sobre el contorno de la superficie articular del radio y el cúbito. A su vez, la cápsula articular está reforzada anteriormente y posteriormente por ligamentos radiocubitales anteriores y radiocubitales posteriores. Mayormente los ligamentos que cuidan, protegen, recubren, le dan mayor fuerza a la cápsula articular se llaman ligamentos extracapsulares. Y siempre hay, todas las articulaciones que son muy complejas van a tener a estos ligamentos, ¿no? Entonces la gran mayoría de articulaciones sinoviales tienen a estos ligamentos como tal. Y la membrana sinovial, aquí no tenemos que prácticamente, como ya les decía, no tenemos que estar perdiendo nuestro tiempo. La membrana sinovial ya sabemos que es un tejido conectivo areolar, es una membrana fina que tiene como función principal formar líquido sinovial, que a su vez este líquido sinovial va a nutrir al cartílago articular. Tapiza la cara profunda de la cápsula articular, da origen, ¿no?, a lo que es el líquido sinovial y prácticamente lo que hace es ayudar al cartílago articular propiamente. La mecánica de esta articulación de la muñeca, porque así también se llama la articulación de la muñeca, que va a estar comprometida lo que son los carpos y el radio, en este caso el cúbito no, recordemos eso. Entonces, este tipo de articulación radiocubital distal va a producir un movimiento de pronación, que es la rotación en la que el pulgar se dirige medialmente y la palma de la mano va hacia atrás. Eso es pronación. Supinación, ¿qué es? Es cuando el pulgar va lateralmente y la palma de la mano va hacia adelante o anterior. Este es un movimiento de pronación y este es un movimiento de supinación como tal. Todo esto a nivel de la articulación radiocubital distal. Ahí está. Membrana interósea del antebrazo. Este es otro tipo de articulación que va a haber entre el cúbito y el radio. Es otro tipo de articulación radiocubital como tal. Es otro tipo de articulación. Se da a través de una membrana fibrosa. Ya podemos ver, ahí está la membrana fibrosa, que se extiende desde el borde interóseo del radio, que se va a encontrar en el cuerpo, va a ir hasta el borde interóseo del cúbito, que también se encuentra en el cuerpo. Entonces, esta membrana fibrosa va a originarse entre el cuerpo del radio y el cuerpo del cúbito, y permite cerrar completamente el espacio que hay. Por eso se llama membrana interósea, entre los dos huesos. Si hablamos de la inserción radial, se va a insertar inferiormente en la cresta posterior y termina superiormente en la parte inferior de la tuberosidad del radio, ¿no? Entonces, ¿de dónde nace? De la cresta posterior y va a ir hasta lo que es la parte inferior de la tuberosidad del radio, que sería esto. Ahí es. En su cara anterior va a presentar fascículos de los músculos flexor profundo de los dedos, que se dirigen oblicuamente de superior a inferior, de medial a lateral. En su cara posterior va a haber en su tercio superior se va a encontrar lo que es el ligamento oblicuo interóseo radiocubital y se extiende en la parte superior a inferior, de medial a lateral, ¿no? Entonces hablamos de este tejido fibroso o membrana fibrosa. Ahí podemos ver. Es un tipo también de articulación. La cuerda oblicua es esta de aquí.
Esta es la cuerda oblicua. Es una cintilla fibrosa que se inserta superiormente, ¿dónde? En la parte inferior de la apófisis coronoidea, en la puntita, aquí está la apófisis coronoidea, y va a descender y cruza lo que es al tendón del bíceps y termina inferiormente en la tuberosidad del radio. Ahí está. Esta es la famosa cuerda oblicua. Ahí está la cuerda oblicua. Articulación radiocarpiana, más conocida como articulación de la muñeca. Primero, articulación sinovial. A modo de recordar, a modo de repasar, es una articulación sinovial que tiene muchos movimientos como tal. La articulación de la muñeca es una articulación elíptica o también llamada articulación elipsoidea que une lo que es el antebrazo con el carpo. Solo el radio, y esto pregunta que les pueden hacer en el examen, solo el radio se articula con los carpos. ¿Por qué el cúbito no? Porque aquí hay un disco, ¿no? Está el disco articular que impide que haya una articulación directa, propiamente. Hasta ahí va bien. Las superficies articulares que tiene prácticamente el radio, ¿no? Tiene una cavidad glenoidea anterobraquial, que sería el radio, que propiamente está formada por dos carillas, una carilla, otra carilla. Hacia el lado del antebrazo hay esta superficie o también llamado cavidad glenoidea, así se le llama, que es una superficie elíptica. ¿Qué quiere decir? Ovalada, te dice, formada lateralmente por una extremidad inferior del radio y medialmente por el disco articular. Ahí están las dos. La superficie radial es una cara articular carpiana del radio, ¿no? Lateralmente tiene una forma triangular, como podemos ver, ahí está, triangular, y en la parte medial es cuadrilátera. Y ahí está la cresta, en este caso. Entonces la superficie articular primero es elíptica, ovalada generalmente, tiene dos superficies articulares, la parte lateral es de forma triangular y la parte medial es de forma cuadrilátera como tal. El cóndilo carpiano, cuando hablamos, es la unión de tres huesos del extremo, el escafoides, el semilunar, el piramidal. El pisiforme no ayuda a formar la articulación de la muñeca, no participa. Entonces el cóndilo carpiano está formado por las superficies superiores de los huesos escafoides, semilunar y piramidal. No hay el pisiforme como tal. Hasta ahí va bien. Los medios de unión, ya de entrada sabemos que hay las famosas cápsulas articulares y los ligamentos están en contacto con una vaina de tendones de los músculos flexores de los dedos anteriormente y los extensores posteriormente, ¿no? Entonces, en los medios de unión de este tipo de articulación tenemos a la cápsula articular, los ligamentos y los tendones de los músculos flexores de los dedos anterior y posteriormente los músculos extensores como tal. La cápsula articular, volvemos, es un tejido fibroso, es un tejido prácticamente conectivo fibroso que ayuda a proteger la articulación sinovial. Se va a insertar superiormente ¿en quién? Se va a insertar esta cápsula articular nada más ni nada menos que en el radio, ¿no? Se va a insertar superior e inferiormente en los carpos. Entonces se inserta superiormente e inferiormente en el contorno de la superficie articular y los bordes tanto anteriores como posteriores del disco articular, donde presenta continuidad con la cápsula articular. Los ligamentos, podemos ver que hay ligamentos anteriores que se llaman ligamentos anteriores o capsulares. Ahí está el ligamento radial carpiano palmar y el ligamento cúbito carpiano palmar. Y luego tenemos los del plano fibroso o precapsulares, ¿no? Dos tipos de ligamentos en la porción anterior. El ligamento anterior o capsular, hablando de su ligamento radiocarpiano, ya de entrada nos dice que es entre el radio y los huesos del carpo, pero habla de un ligamento radiocarpiano palmar, ¿no? La parte anterior. Su origen superiormente se va
a originar en el borde anterior de la cara articular carpiana del radio y la parte anterior de la apófisis estiloides del radio, ¿no? De aquí se va a originar, ahí está, este es el ligamento radiocarpiano palmar, se está originando y se va a ir a insertar en los huesos semilunar, piramidal y la parte oblicua de los huesos grandes. En cambio, el ligamento cúbito carpiano palmar, que sería este ligamento cúbito carpiano, se origina ¿dónde? En el borde anterior del disco articular, la cara lateral de la apófisis estiloides del cúbito, que sería su puntita, y se inserta en el semilunar, piramidal y el hueso grande, ¿no? Este de aquí. Y este es otro, ligamento colateral cubital, este es otro, este de aquí es, ahí está, los dos ligamentos. El plano fibroso precapsular está formado por la parte posterior de la vaina fibrosa de los tendones, de los músculos flexores de los dedos, y recubre los ligamentos anteriores y está unida a la cara anterior de la cápsula articular como tal. Otros ligamentos, los ligamentos posterior, si hablamos de ligamento posterior, es el ligamento radiocarpiano dorsal, tiene un origen en el borde posterior de la cara articular del carpiano del radio y su inserción es en la cara posterior del hueso piramidal. Luego, en estos están también los fascículos del radioescafoide dorsal, su mismo nombre, ¿no? Va a ir desde donde se va a originar en el radio y se va a ir a insertar en lo que es el hueso escafoides. ¿Qué parte del radio? La apófisis estiloides. El ligamento lateral se divide en ligamento colateral radial del carpo, ¿no? Ligamento colateral radial del carpo es este de aquí. Se origina en el vértice de la apófisis estiloides del radio y se va a ir a insertar en la cara lateral del escafoides. Ahí está. El ligamento medial es este de aquí. Es el ligamento colateral cubital. Ligamento colateral cubital. Se origina en el vértice y la apófisis estiloides del cúbito, a este nivel. Y va a ir prácticamente a insertarse en el hueso piramidal y el hueso pisiforme. Entonces este ligamento medial es este también llamado ligamento colateral cubital que va desde el cúbito, apófisis estiloides, hasta lo que es el hueso piramidal y pisiforme como tal. Ahí está. Este ligamento. Aquí podemos ver en un plano frontal la mecánica de este tipo de articulación, en el cual es una articulación sinovial, es una articulación condilia que tiene estructuras en formas ovaladas las que forman su articulación. Membrana sinovial se extiende desde el contorno de la superficie articular anterobraquial y la superficie carpiana. En otras palabras, la membrana sinovial es un tejido conectivo areolar que prácticamente va a proteger y va a recubrir la parte interior. ¿De qué? De lo que es la cápsula articular, formando líquido sinovial. Si hablamos de la mecánica de la articulación de la muñeca, tenemos por un lado que es una articulación sinovial, es una articulación condilia, es una articulación que produce movimientos como la flexión, como la extensión, como la circunducción, como la rotación, en este caso, ¿no? Son movimientos que te producen. Aducción y abducción igual va a producir. Articulaciones de la mano, tenemos las articulaciones intercarpianas, que es entre los carpos, tanto la primera hilera de los carpos, y esta articulación se da a través de 3 huesos del cóndilo carpiano, que sería el escafoides, el semilunar, el piramidal propiamente, y por eso menciona estos 3, ¿no? Y el pisiforme, que también es de la hilera proximal.
Los medios de unión son ligamentos, a estos se llaman ligamentos intercarpianos, que es entre ellos, ¿no? Ligamentos intercarpianos interóseos, ligamentos intercarpianos palmares y dorsales y ligamentos escafoide piramidal. En este caso. No hay también donde nos podamos perder, que quiere decir ligamento intercarpianos, entre los mismos huesos carpianos. Ligamentos intercarpianos palmares, que serían los que se encuentran en la superficie anterior, en la palma de la mano, y los ligamentos intercarpianos dorsales, que serían los ligamentos posteriores, que también unen a los huesos solo carpianos. Y en el caso del ligamento escapopiramidal, del escafoides hacia el hueso piramidal como tal. Que este ligamento escapopiramidal es un ligamento posterior propiamente. La membrana sinovial, ya sabemos que son extensiones de la membrana sinovial de la articulación carpiana en este caso. Ahí podemos ver la articulación del hueso pisiforme. Si hablamos solo del hueso pisiforme como tal, es un hueso que se encuentra en la parte medial. Este tiene una superficie articular, este hueso tiene que ver con la del hueso pisiforme y está revestido por cartílago y las pirámides y este hueso piramidal es convexa. Una cápsula articular, sus medios de unión son ligamentos, como el caso del ligamento superior. Se va a insertar en el pisiforme. El ligamento písico ganchoso, que es entre el pisiforme y el hueso ganchoso, y el ligamento pisimetacarpiano, que sería entre el hueso pisiforme y el extremo superior del quinto metacarpiano como tal. Y su membrana sinovial va a estar pegada a las otras membranas sinoviales de esta articulación carpiana como tal. Las articulaciones intercarpianas y la segunda fila del carpo, es otro tipo de articulación. La articulación que vimos ahorita es la articulación entre solo huesos del carpo de la hilera proximal, o sea, entre el escafoides, semilunar y piramidal. Ahora vamos a ver que se va a articular la hilera superior con la hilera inferior. Es un tipo de articulación también intercarpiana, pero entre la segunda fila de los carpos, ¿no? Entonces hay tres tipos de articulación intercarpiana. La articulación intercarpiana proximal, articulación intercarpiana distal y la articulación intercarpiana entre ellos. Estas articulaciones intercarpianas de la segunda fila de los carpos tienen que ver con huesos del trapecio, trapezoide grande y ganchoso que están unidos por tres articulaciones planas. ¿Tienen superficies articulares? Sí. ¿Están recubiertas por cartílago articular? Sí. El medio de unión es que cada articulación tiene ligamentos intercarpianos interóseos, que quiere decir que se van a articular ahí entre ellos. Intercarpianos palmares, que se van a articular en la palma de la mano, y ligamentos intercarpianos dorsales. También tienen una membrana sinovial, que es la prolongación de la membrana sinovial de la articulación metacarpiana, ¿no? Articulaciones mediocarpianas, ¿qué quiere decir? Esta articulación mediocarpiana se une 3 huesos del cóndilo carpiano y 4 huesos de la segunda fila. ¿Qué nos quiere decir? La articulación mediocarpiana es una articulación entre los huesos superiores del carpo con los huesos inferiores del carpo como tal. ¿Qué tipo de articulación es? Es un tipo de articulación plana también, ¿no? En este caso, son articulaciones planas. Parte lateral conecta la superficie articular inferior del escafoides con las superficies articulares superiores del trapecio y el trapezoide. Y su parte medial conecta superiormente la cavidad glenoidea formada por el escafoides semilunar y piramidal
con el cóndilo formado inferiormente por el hueso grande y el hueso ganchoso propiamente. ¿A qué se está refiriendo? Hay una parte lateral, ¿no? En este caso, y hay una parte medial, ¿no? Y ahí están, estas son las superficies que se forman, ¿no? En la parte lateral y en la parte medial propiamente. Medios de unión, cápsula articular. La cápsula articular se extiende desde el contorno de la superficie articular superior hasta la superficie articular inferior. Sabemos que es un tejido conectivo denso y regular, ¿no? Que tiene como función proteger a la articulación. Ligamentos, cuando hablamos de ligamentos palmares, siempre tenemos que recordar que son ligamentos anteriores. Los dorsales son posteriores. Hay ligamentos palmares, el ligamento radio del carpo, ¿no? Y el ligamento pirámido trapezoideo, ¿no? Y estos son fáciles de saber, ¿no? Entre el trapecio y el trapezoideo, ¿no? Estos ligamentos pirámido, trapecio, trapezoideo van a originarse entre el hueso piramidal y se van a ir a lo que es el hueso trapecio y el trapezoideo. Y el ligamento radiocarpiano, su mismo nombre, va a ir de la cara anterior del hueso grande a la inserción del escafoides piramidal superiormente, trapecio lateralmente y ganchoso medialmente. Otro ligamento, escafopiramidal, entre el escafoides y el hueso piramidal. El ligamento colateral medial, desde el piramidal hasta el ganchoso, y el ligamento colateral lateral, desde el tubérculo del escafoides hasta la cara lateral del trapecio propiamente. Membrana sinovial, ya sabemos que es una membrana que va a ayudar a recubrir la parte interna de la cápsula articular. Todas las articulaciones, menos la articulación del hueso pisiforme, tiene membrana sinovial como tal. Movimientos o mecánica que producen este tipo de articulación, ¿no? Si hablamos de la articulación de los carpos, son flexión, extensión, aducción, abducción, circunducción y rotación como tal. Las articulaciones las articulaciones carpometacarpianas es la hilera distal de los carpos con los metacarpos. Se llama articulación carpometacarpiana, ¿no? Y entre esa articulación está la articulación carpometacarpiana del pulgar. Superficies articulares también es una articulación, pero esta del pulgar es encaje recíproco, ¿no? También conocido como silla de montar. Las superficies articulares tienen una carilla inferior articular al hueso trapezoide y la superficie corresponde al primer metacarpiano. Entonces, estas superficies articulares que tienen en forma de silla de montar, ¿no? De forma de silla de montar, como se puede ver es a este nivel, ¿no? En silla de montar, en la cual prácticamente vamos a ver que hay un hueso que tiene forma de jinete y el otro hueso prácticamente es como una montura en la cual va a encajar perfectamente. Es un tipo de articulación especial, también un tipo de articulación sinovial. Los medios de unión, siempre la cápsula articular, ligamentos, ¿no? Extracapsulares. La cápsula articular se inserta en el contorno de ambas superficies articulares. El ligamento dorsomedial cruza oblicuamente de superior a inferior y de posterior a anterior en la parte posteromedial de dicha articulación, ¿no? Ahí podemos ver, por eso se llama encaje recíproco, ¿no? Uno parece jinete y el otro está en forma de silla, ¿no? Ahí está, este es la articulación propiamente entre el trapecio y el primer metacarpiano, ¿no? Ahí está. ¿Tiene una membrana sinovial? Sí, es muy amplia, muy laxa y recubre la superficie interna de la cápsula articular. La mecánica, este tipo de articulación de encaje recíproco entre el trapecio y el primer metacarpiano produce movimientos de flexión, oposición, extensión, aducción, abducción
y la misma circunducción. La articulación carpo-metacarpiana de los 4 últimos huesos metacarpianos es, miren, la hilera distal, ahí está, de los carpos, que aquí está el trapecio, trapezoide grande y ganchoso, con la base de los metacarpianos. Y estos a su vez son un tipo de articulación plano. Tipo de articulación plano. Superficies articulares, el segundo metacarpiano se articula con el trapecio y el trapezoide, es un tipo de articulación plana. El tercer metacarpiano y una parte del cuarto lo hacen con el hueso grande y la parte restante del cuarto y el quinto metacarpiano con el hueso ganchoso propiamente. Los medios de unión, siempre tenemos que recordar que es cápsula articular y ligamentos. La cápsula articular refuerza los ligamentos que ya hay y los ligamentos serían carpo-metacarpianos palmares, los ligamentos carpo-metacarpianos dorsales y los ligamentos carpo-metacarpianos interóseos. Los palmares son de 7 a 8, se extienden desde la cara palmar del trapecio hasta el segundo y tercer metacarpiano, ¿no? 3 desde la cara palmar del hueso grande hasta el segundo, tercero y cuarto metacarpiano, y de 2 a 3 desde el hueso ganchoso hasta el tercero y cuarto metacarpiano, haciendo un total, ¿no? 6, 7 más o menos, ¿no? Puede haber una variación entre 7 y 8. El ligamento carpo-metacarpiano dorsal se extiende, en este caso, desde el hueso trapecio, pero recordemos que este es posterior y esto es atrás, ¿no? Desde el trapecio, trapezoide hasta el segundo metacarpiano y otros 2 desde el grande hasta el tercer metacarpiano. Y el interóseo, que sería el ligamento carpo-metacarpiano interóseo, son 2 que se insertan en las caras vecinas del hueso grande y del hueso ganchoso como tal. La membrana sinovial de este tipo de articulación entre lo que son los carpos y el metacarpo tapiza la parte profunda de la cápsula articular y la mecánica o el movimiento es flexión, extensión y la misma inclinación lateral. Articulaciones intermetacarpianas, solo entre metacarpos. Nuevamente son articulaciones planas, como se puede ver, ahí están, pero ya solo se va a tomar en cuenta a los metacarpianos. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? A los metacarpianos. Sus superficies articulares tiene caras laterales de la base de los metacarpianos, ahí están sus caras laterales, y sus medios de unión son articulaciones planas. Son cápsula articular y a su vez los ligamentos. Ligamentos metacarpianos interóseos, ligamentos metacarpianos palmares y los ligamentos metacarpianos dorsales como tal. Membrana sinovial es una prolongación de la membrana sinovial de la articulación metacarpiana. Articulaciones metacarpofalángicas de los 4 últimos dedos. Prácticamente las superficies articulares, hablando entre quién, entre la articulación de los metacarpos y las falanges, ¿no? Ahí podemos ver. La cabeza de los metacarpos, ahí está, tienen forma de esfera, están recubiertos por un cartílago hialino, prácticamente presentan un tubérculo donde se va a insertar el ligamento colateral. La cavidad glenoidea prácticamente tiene que ver con las falanges, ¿no? Que serían las bases de las falanges tienen cavidad glenoidea, la cual también tiene un tubérculo que permite la inserción de los ligamentos colaterales, que serían a ese nivel. Hay ligamentos palmares que fijan la cara palmar o parte de las caras laterales y mediales de la base de la falange a lo que es la superficie de la cabeza de los metacarpos, ¿no? Ahí está. Se está refiriendo a estos ligamentos. Ahí están, miren, ligamentos, ¿no? Son ligamentos colaterales estos. Y este ligamento sería el ligamento transverso profundo propiamente. Se van a dar cuenta que el ligamento transverso profundo solo hay
entre la articulación de los metacarpos y la falange, ¿no? Solo a ese nivel. Después no hay, ¿no? Después son puros ligamentos colaterales. Los medios de unión, la cápsula articular de la cara dorsal de la articulación, ¿no? Y a su vez va a ir con la parte posterior de los metacarpos. Los ligamentos colaterales tienen dos fascículos. Superiormente se insertan al tubérculo de la cabeza del metacarpo y también se van a insertar al tubérculo de la base de las falanges. El ligamento metacarpiano es un ligamento transverso profundo que va a unir desde el segundo al quinto metacarpiano, que sería este ligamento de ahí. No hay dónde. La membrana sinovial ya sabemos que tapiza la cara profunda de la cápsula articular y forma líquido sinovial. Articulaciones metacarpofalángicas del dedo pulgar. Esta es entre la cabeza del metacarpo, del primer metacarpo, con la falange proximal o la base de la falange proximal del dedo pulgar. Entonces la cabeza del primer metacarpo tiene áreas posteriores falángicas y áreas anteriores sesamoideas. Recordemos que el hueso sesamoideo es un hueso que se forma dentro del tendón. Entonces tenemos área posterior falángica para la cavidad glenoidea de las falanges, ¿no? En este caso, de la falange proximal del dedo pulgar. La área anterior sesamoidea corresponde al ligamento palmar de los huesos sesamoideos. Ligamentos palmares encierran los huesos sesamoideos del escafoides propiamente y del pisiforme en este caso. El escafoide es lateral y el pisiforme es medial. Los dos son huesos del carpo, pero se encuentran en la hilera proximal o hilera superior. Los ligamentos metacarpo sesamoideos tienen fibras anteriores que terminan en la parte anterior de los huesos sesamoideos mencionados. La mecánica, ¿cuál es el movimiento del pulgar? Flexión, extensión propiamente, lateralización, circunducción y rotación pasiva. La última articulación tiene que ver con las articulaciones interfalángicas. Ahí podemos ver. Y aquí nuevamente la cabeza de la falange, ahí podemos ver esta cabeza de la falange, está situada superiormente al, en este caso, superiormente, siempre, porque la base es la que va a tener al cóndilo, ¿no? Y la base de las falanges son estas, ¿no? Ahí están, estas bases de las falanges, situadas inferiormente. ¿De qué van a estar unidos? A través de un ligamento llamado ligamento palmar situado en la superficie articular. Y este tipo de articulación de las falanges es un tipo de articulación de gínglimo. Mecanismos, flexión y extensión. Nada más. Es un gínglimo, ¿no? Y de esa manera hemos dado un repaso general a nada más ni nada menos que las articulaciones de miembro superior, ¿no? Entonces, como les decía, la práctica siempre va a ser de que todas las personas sean buenas, pero todo tiene que ver con la práctica, repetir, 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 repetir. Es medio cansador, sí, especialmente cuando habla de anatomía, es más cansador todavía, pero ahí viene, ¿no? Nadie aprueba si no hacen la mayor cantidad de exámenes. O sea, mientras más exámenes resuelvas, tienes mayor probabilidad de probar, mayor probabilidad de aprobar. Entonces, ha sido un gusto. Nos vamos a ver, ¿no? el lunes directamente, porque es medio cansador y a veces hay que descansar, fin de semana, desestresarse y continuar, ¿no? Entonces, nos vemos el lunes nuevamente para poder ver otro tema más y retomar, ¿no? Hay que tratar de ver la mayor cantidad de temas, luego empezar a direccionar los exámenes simulacros por tema, porque ustedes quieran o por lo que tú deseas leer tu libro, están en el Classroom, ¿no? Solo es entrar, o si quieres te imprimes, ¿no? Te aparece la opción de imprimir,
imprimes y lo das, ¿no? Mientras más exámenes des, siempre tienes mayor probabilidad de poder aprobar. Entonces, es el consejo que les puedo dar. Y entonces nos vemos el día lunes.